Nos bendiga Dios de una manera especial. ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanos y hermanas? Aquí una vez más, Alberto Páez, siervo de Dios, para traer una reflexión. Damos gracias hoy, día 19 de mayo del año 2024, por esta gran bendición que nos permite el Señor estar con vida. Quiero leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, un versículo muy conocido. Honramos a Dios por su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendiga a Dios su palabra. Quisiera hoy poner un título que a lo mejor no tiene relación con lo que hemos leído, pero es una pregunta, y es la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué una persona acepta a Cristo como su Salvador? ¿Para qué una persona hace profesión de fe? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué predicamos a los demás? Para que conozcan al Señor. ¿Para qué siempre estamos adorando a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene una respuesta. Y todas estas preguntas tienen respuesta con la Biblia. Hoy día estamos viviendo días muy difíciles. Estamos viviendo un evangelio en muchos lugares de liviandad, de facilidad. Un evangelio donde hombres sin la prerrogativa que no les corresponde han tomado, repitiendo, la prerrogativa de cambiar muchas cosas para acomodar este santo y divino evangelio, a acomodarlo al capricho, condicionarlo a la manera de los seres humanos para que les guste a ellos. El evangelio en realidad no es un asunto de gusto, es una necesidad imperiosa para la salvación de nuestras almas. El Señor vino a traer buenas nuevas de salvación. Y como se está viviendo el cristianismo hoy, deja mucho que decir. No se vive el cristianismo en todos los lugares de la misma manera. No hablan los cristianos de la misma manera. Se está viviendo diferente. Y estamos mirando cosas que nos dicen que tenemos que aferrarnos más del Señor y ponerlo en el lugar que nos corresponde, para que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo así, haciendo la voluntad de Dios. En el transcurso del diario vivir nos hacemos muchas preguntas, porque el ser humano le gusta cuestionar, le gusta indagar, le gusta preguntar, esperando una respuesta para saber las cosas. Muchas veces tenemos preguntas que se pueden contestar rápidamente. Hay preguntas que tardan para contestarse y hay otras que no la podemos contestar. Cualquiera en la fila del evangelio, llámese como se llame, ostente el título
que quiera o pueda ostentar no tiene respuesta para todas las preguntas que le puedan hacer concerniente a Dios, concerniente al universo, concerniente a cosas espirituales. Nosotros tenemos acceso a las cosas reveladas, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Y muchas veces el hombre es atrevido y se atreve a incursionar. Y por eso hoy día hay tantas cosas que se han cambiado. Si yo me remonto al año 1970, cuando yo conocí al Señor, cuando yo muy jovencito, muy joven, entregué mi vida al Señor, y han transcurrido desde el año 70 hasta el día de hoy tantos años, y he podido ver los cambios que se han ido originando, que han tenido lugar, y mirando las cosas como están hoy, y no soy yo solamente el que piensa de esta manera, han cambiado las cosas y se han introducido muchísimos hombres y mujeres de mentes corruptas tratando de acomodar y de adaptar el evangelio al gusto humano. Y Dios no se adapta al gusto humano. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a lo que Dios establece en su palabra. Como dije, hay preguntas que obtenemos respuesta, otras tardan y otras no. No obstante, muchas veces tratan de buscarle respuesta, y cuando no tienen la respuesta, la inventan. En el cristianismo no estamos para inventar respuestas antes preguntas curiosas, preguntas capciosas. Muchas veces lo único que podemos decir, que dijo el Señor, que esto es por fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y como se define la fe, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la demostración de las cosas que no se ven. Muchas cosas en la vida son opcionales. Tenemos la opción. Si usted quiere hacerse una cirugía facial, usted tiene la opción de hacérsela o de no hacérsela. Si usted quiere cambiar de trabajo, tiene la opción de dejar el que tiene y procurar moverse a otro. Pero en la vida cristiana no tenemos las opciones que nosotros querramos cuando aceptamos al Señor. La opción número 1 para tener una relación con Dios es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras almas, arrepentirnos y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Pero en la vida cristiana, después que uno está en la fila del Evangelio, las opciones que tenemos, ¿cuáles son? En la vida cristiana se supone que debemos de llegar a ser la persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Que sea un creyente obediente, que sea un creyente sometido, que sea un creyente humilde, que sea un creyente santo. Y esto es lo que establece la Biblia, la palabra de Dios. Las exigencias de Dios, oiga bien, escuche muy bien, las exigencias de Dios tenemos que tomarla muy en serio. ¿Cómo es posible
que organizaciones humanas tengan establecidas muchísimas reglas y condiciones y la gente se somete, y cuando se llega a Dios para obedecer su palabra, la tenemos al menos. No nos interesa. Es algo que está muy lejos de nosotros. ¿Por qué razón? Esto es lo más importante, el futuro de nuestras almas, el futuro de la vida eterna está en ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Somos pecadores arrepentidos, pero no todos los cristianos son iguales. No todos los cristianos en el mundo entero, en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en España, no todos los cristianos son iguales. Pero si tenemos una misma Biblia, si tenemos un mismo Señor, si decimos que el Señor es nuestro Salvador, si decimos que una misma sangre ha hecho una nación, si Cristo oró en el Evangelio de San Juan, lo encontramos en el capítulo 17, oró por la unidad de su pueblo. ¿Por qué razón los cristianos son distintos en diferentes lugares? No son iguales, piensan distintos. ¿Por qué razón? Hay mucha gente formando y enseñando, distorsionando las escrituras, distorsionando lo que la Biblia dice. No todos los cristianos viven igual. Hay cristianos que verdaderamente han tomado esto en serio, se preocupan, porque dijo el apóstol: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. No con miedo, con temor reverencial y temblor. Porque está en juego la vida eterna. Pero no viven igual. Hay lugares que son liberales por completo, hay lugares que son conservadores, hay lugares que son apartados, hay lugares que se exponen a todo, hay lugares donde bailan y toman, hay lugares que no, porque siguen lo que dice la Biblia, y muchos se han formado sus propias ideas y siguen a muchos líderes que están enseñando estas barbaridades, estas atrocidades que no son bíblicas. ¿Quién le ha dado la autoridad para enseñar y desviar a los creyentes a que sigan otro camino? Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, usted oye cristianos expresándose de una manera que usted dice: ¿serán verdaderos cristianos? Mira la manera como se expresa, mira la manera como vive, mira la manera como piensan. Y entonces quieren ajustar esto a lo cultural. Yo procedo de un lugar, de un país donde la cultura es diferente. Pero una Biblia en Europa, una Biblia en Sudamérica, una Biblia en Norteamérica, una Biblia en Centroamérica, una Biblia en el Caribe, dice lo mismo. La Biblia es universal, es una sola, y dice lo mismo. Y el pecado es pecado aquí en Estados Unidos, de donde estoy hablando, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Pecado es pecado, no importa el país, el lenguaje, el color, la cultura, la posición social, la posición económica. Un pecador es pecador y necesita a Jesucristo en su vida. Muchos, sin embargo, dicen que van para el cielo.
Y hay un coro por ahí muy antiguo que dice: me voy con él, y me voy con él, y me voy con él. Y todo el mundo, no importa cómo esté viviendo, no importa lo que esté haciendo, son miembros de una iglesia, y esto para ello le da el derecho, lo categoriza como candidato para ir al cielo. Y dicen: van para el cielo. ¿Para cuál cielo? El cielo que Dios ha prometido, que Cristo prometió el lugar, es un lugar para gente santa, para gentes apartadas, para gentes que viven para Dios, para gente que se comportan como que Dios vive en su vida, que se comportan como que Dios es su jefe, como que Dios es quien lo gobierna, gente que hacen la voluntad de Dios. Se oirán muchísimas explicaciones, porque siempre las explicaciones salen, y como hay tantos sabios y tantas personas que saben tanto y utilizan la Biblia, pero no la utilizan bien, la utilizan mal para llevar a cabo sus propósitos propios. Y hay mucha gente que dicen que van para el cielo, que no están esperando al Señor. El saludo de los cristianos primitivos era: Maranatha, Maranatha, Cristo viene. Y como Dios no está sujeto al tiempo, la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. Nosotros los humanos, bajo el cansancio, el tiempo que pasa, los días se hacen largos, los meses, los años. Pero Dios, que no está sujeto al tiempo, va a aparecer el Señor el día menos pensado. Y muchos no oirán el sonido de la trompeta, porque el mundo y las cosas del mundo les han tapado los oídos y no podrán escuchar, porque no están sintonizados con el cielo, no viven en la frecuencia divina del cielo, esperando al Señor en cualquier momento. Y hay algo que yo siempre digo: no importando que usted sea joven, no importando que usted tenga salud, no importando que usted esté fuerte, no importando que haga ejercicio, no importando que tomes vitaminas y minerales, no importando que esté comiendo alimentos orgánicos, no importando estas cosas, usted se puede morir en cualquier momento. En cualquier momento usted puede morirse, en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en cualquier momento, porque tanto usted como yo somos seres mortales y nuestra vida en la tierra es temporal. ¿Está usted esperando al Señor? ¿Es usted de lo que profesan, de lo que dicen, de lo que hablan, de que están esperando y le llaman al Señor, a su Dios, le llaman Señor? ¿Es usted de lo que dicen: Señor, Señor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, Cristo, yo le sirvo a Cristo? ¿Es usted uno de ellos? Entonces tenemos que empezar a valorar y a poner en alto lo que nosotros profesamos. Empecé leyendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos creen que es fácil entrar en el reino de los cielos. ¿Están correctos o están incorrectos en esto? Puede ser que no esté correcto. Entrar al cielo no es fácil. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, muchas dificultades,
muchas tentaciones, muchos ofrecimientos, muchos falsos líderes ofreciendo y predicando un evangelio flojo, lleno de libertades, un evangelio donde le permiten a las gentes a hacer lo que ellos quieran y estar bien con Dios. Nadie, ningún hombre tiene esa facultad. Y por eso el Señor le va a decir a muchos: yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, tú serías de prestigio allá abajo, pero nunca te he conocido. Pero vamos a continuar en esta reflexión. Lo que dicen las personas llamadas cristianas y lo que dice la Biblia. Cualquiera que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo, de arrepentimiento, de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, de apartarse del pecado, de vivir en el Espíritu, todas las cosas que envuelve este evangelio, y que prediquen otras cosas. La Biblia dice que están bajo maldición, que sean anatema. Y hay muchos que están en esa clasificación, en esa categoría, no porque lo he determinado yo, sino porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo dice la Escritura, habla de esto. ¿Quién tiene más peso, la opinión de un hombre o la Biblia? ¿Qué tiene más peso, lo que enseña la Biblia o lo que habla un hombre? Y hay muchas personas llamadas cristianas que no viven en ese nivel, elevando y exaltando lo que es el cristiano. Y tenemos que llevarnos de lo que dice la Biblia. ¿Cuál tiene más peso? Las palabras de un hombre, llámese ministro, profeta, apóstol, cristiano que se diga que es consagrado, pero que vive de manera liberal, o la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más peso, porque nosotros vivimos por la palabra de Dios. Nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Y el que no viva de acuerdo a la palabra de Dios está fuera de orden, está fuera de lugar. Tenemos nosotros muchas iglesias con diferentes nombres, denominaciones, diferentes estilos. Algunas iglesias se han convertido en escenario de brindar espectáculos, brindando espectáculos. Y la iglesia, y muchos la denigran con la expresión, son 4 paredes. Pero aunque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, pero se reúne en esas 4 paredes. Y esas 4 paredes que están ahí han sido destinadas y consagradas para ofrecer sacrificio de culto a Dios, para ofrecer adoración a Dios, para congregarnos y no tener la costumbre de no ir a la iglesia. Y por eso decía al principio que el tema no pareciera ser que no va acorde con lo que hemos leído. ¿Para qué? ¿Para qué soy cristiano? Pero lo más importante que quiero hablar es, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué estamos en la iglesia? Todo el que tiene una Biblia, aunque hay mucha gente que no les gusta cargar con la Biblia hoy, porque como vivimos en la época digital, todo lo hacen con el teléfono, con la tableta, con todas las cosas, y no acostumbran a andar con su Biblia. Otros no andan con la Biblia porque le da vergüenza, y al que le da vergüenza o al que le dé vergüenza andar con la Biblia, debe de convertirse y arrepentirse de nuevo y recibir a Cristo como su Salvador. ¿Se ha preguntado o has oído
a alguien preguntar, ¿para qué tenemos una iglesia? ¿Por qué necesitamos una o tantas iglesias? ¿Para qué? Es una pregunta que yo la he oído y algunos cristianos también se hacen esa pregunta, y muchos que son cristianos no tienen en el más elevado concepto de lo que es la iglesia, de lo que es una iglesia. ¿Por qué necesitamos una iglesia? ¿Para qué necesitamos una iglesia? De la manera como se quiera preguntar. Hay muchas personas, si no hicieran falta las iglesias, ahora en la condición en que están muchas iglesias, y no es un asunto de atacar, yo no acostumbro a atacar, pero yo tengo que predicar la palabra y estoy mirando las cosas que están pasando y tengo que decir algo, tengo que hablar, tengo que tener una apología de lo que yo amo, de lo que yo creo. El evangelio no se puede vivir a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Entonces, no se puede ser espiritual por sí mismo. La Biblia dice que cuando se inauguró la iglesia, empezó la iglesia, estaban todos unánimes en el aposento alto. En alas de la imaginación yo podría viajar y imaginarme cómo era aquel lugar. A lo mejor 4 paredes, como muchos le llaman. Y en aquel lugar descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios establece algo, Dios respalda lo que Dios establece. Es un lugar especial donde nos sentimos cerca de Dios cuando nos reunimos en Él. Para eso está la iglesia. Hay razones por las cuales necesitamos la iglesia, las iglesias. Pero vaya a una iglesia donde prediquen que Cristo salva, que Cristo perdona pecado, que Cristo liberta, que los hombres y mujeres que le sirven a Cristo viven en santidad, viven apartados, no son mundanos, no son liberales, son personas que se conservan para Dios. Esto que se llama 4 paredes y que es criticado por muchos, que hay muchas críticas sobre la iglesia o las iglesias. Hay críticas que son injustas y hay otras que tienen justificación por el mal testimonio que le dan a los demás. Hay que congregarse. Tenemos que congregarnos. ¿Para qué? Si somos humildes, nos vamos a congregar. Si tenemos devoción por Dios, por las cosas de Dios, nos vamos a congregar. Tenemos que ser diligentes para congregarnos y tenemos que ser obedientes. Muchos están diciéndolo al Señor, 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 pero no hacen su voluntad. Muchos llaman al Señor, claman al Señor, y Dios está lejos, esperando la oportunidad de que lo dejen entrar, de que lo dejen pasar. No todo el que me dice, Señor, Señor, verdaderamente me pertenece a mí, dice el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, verdaderamente me conoce. No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el cielo. Entonces, todos los que están en las congregaciones dicen que van para el cielo. Y yo le pregunto, ¿están todos viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Están obedeciendo la palabra de Dios? La comunidad cristiana es una comunidad de santos. Santos para desarrollar relaciones de amor, de afecto, de acercamiento, de ayudarnos unos a otros.
para bendecir a otros, para alcanzar a otros, para lograr muchas cosas juntos. Pero las cosas han cambiado y hay tantas discusiones. Cuando usted mira en redes sociales, personas que le interesan solamente cuántos views tienen, cuántos han pasado a mirar. Hay mucha gente que miran y siguen, pero por lo menos miran algo. Nosotros vivimos, vamos a entender esto, vivimos en una cultura, y esto ha alcanzado a personas de los que están afuera que no conocen a Dios, y está alcanzando a muchos que le llaman a Cristo Señor, que le dicen Señor al Salvador que está a la diestra de Dios Padre. Pero vivimos en una cultura que minimiza el compromiso. Y cuando nosotros leímos en ese versículo de Mateo 7, 21, que hay que hacer la voluntad de Dios, si llama al Señor y le dice que es tu Señor, que hay que hacer la voluntad de Dios, eso requiere un compromiso. Eso es un compromiso de tú y Dios, entre Dios y tu persona. No sé si ese compromiso se ha fragmentado, se ha fraccionado, si ese compromiso se ha roto y tú estás alejado de Dios y lo sigues llamando tu Señor. Dios está conmigo, Él sabe cómo yo soy, Él sabe mis debilidades. Dios conoce a todo el mundo. Dios sabe aún cuántas hebras de cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza. En esta cultura se minimiza el compromiso. Nadie quiere tener compromiso, pero se exalta la autocomplacencia. Todo lo que te complazca, todo lo que le dé placer a tu carne, eso es importante. Tenemos que aprender muchas cosas cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el momento donde usted se encuentra con Dios? Primero, en su recámara secreta, usted se encuentra con Dios si es que dedica tiempo para orar, si es que tiene tiempo de devoción para Dios en la oración, sea en la mañana temprano, al mediodía, en la tarde, a la hora que sea, para encontrarse con Dios, tener un lugar en su aposento, usted solo, para usted hablar con Dios. Pero cuando usted asiste a la iglesia, usted va a encontrarse con Dios. Allá en el aposento alto, esperando, se encontraron con Dios y fueron repartidas lenguas, poder sobre la vida de hombres y mujeres para que salieran a testificar con autoridad, con dominio, para poder reprender las huestes satánicas, las enfermedades, los demonios, traer libertad. Y muchas veces en nuestros días vemos mucho alarde, vemos mucha vociferación, vemos mucho ruido y la esencia, lo que produce el poder de Dios, hay escasez. Necesitamos un sacudimiento que traiga arrepentimiento, que hayan rodillas en los altares, derramando lágrimas y clamando al Señor. Hay que aprender a tener compromiso con Dios y estar en los cultos de adoración a Dios. Y que no sea como una carga o un compromiso de conciencia para usted no sentirse culpable porque usted escoge cuándo quiere ir a la iglesia, cuándo quiere ir a encontrarse con Dios. Es con gozo para dar a Dios adoración, para honrar a Dios y para recibir. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, verso 1, la Biblia dice: cuando entre a la casa de Dios, cuida tus pasos,
y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios que ni conciencia tienen que hacen mal. O sea, venga a la casa de Dios a encontrarse con Dios para escuchar y obedecer a Dios. No hablar sin respeto, ser irreverente, viene a encontrarte con Dios. Porque en la iglesia uno se encuentra con Dios, recibe ánimo, recibe consolación, recibe un milagro, recibe un don. Esa es la manera como Dios lo ha establecido, la manera establecida por el Señor. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pero Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Acostumbran y van perdiendo, hasta que se encuentran desnudos y no tienen fuerza para seguir batallando. Recibe ánimo. Hoy está lo virtual, que se puede ver a través de los medios virtuales, pero lo virtual jamás podrá sustituir lo que es real y lo que es personal. Lo virtual llegó con motivo de una pandemia que llegó y que cambió muchas cosas. Cambió tantas cosas. El famoso evangelio de la prosperidad, yo te doy y tú me multiplicas y me das, y yo te vendo y tú me compras, y toda esa serie de cosas, esas cosas se terminaron, porque todo lo que se propagaba sobre estas cosas, esta pandemia le cayó la boca a muchísimas gentes. Entonces, lo virtual es bueno, alcanza a mucha gente que están enfermos, que no pueden, tienen condiciones que no pueden asistir a la iglesia, que no pueden estar en la iglesia, pues lo ven virtual. Pero si usted puede caminar, llegue a la casa, como cuando Pedro y Juan venían al templo a orar, y aquel limosnero le pedía y dijo, nosotros estamos arrancados, no tenemos un centavo en los bolsillos, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hombre lleno de la virtud de Dios. Iban a buscar el rostro de Dios. Hay otras cosas que son importantes para el cristiano, para el ser humano. Usted tiene tiempo para ir a trabajar y eso es bueno, porque Dios no comulga con los vagos. El que no trabaje, que no coma, pero tiene tiempo para ir a trabajar. Tiene tiempo para ir a la escuela. Tiene tiempo para irse de vacaciones. Tiene tiempo para irse de compra. Tiene tiempo para ir al cine, como muchos cristianos que van al cine a ver películas. No sé de qué índole, pero he escuchado a muchos que van al cine. Tiene tiempo para tantas cosas, pero cuando se trata del culto a Dios, de venir a la iglesia, encontrarte con Dios, hay muchas excusas. Excusas muchas veces baratas, que si sale a venderla para mantenerte, te muere de hambre. No tiene hambre espiritual, no tiene deseo espiritual, pero le dice al Señor, Señor, tú eres mi Dios, Cristo es mi Señor. Necesito un descanso de la iglesia, dicen algunos. Eso de estar metido todos los días en la iglesia, eso no conviene. Eso sí conviene, porque a mí me gusta ir a encontrarme con Dios. ¿Por qué se ha perdido el interés en muchos de ir a la iglesia? Por hacerle oír cosas que no debe de oír. No deje que el diablo invada tus oídos y escuchar la voz de Satanás hablando. Y muchos se han tomado unas vacaciones, aparecen por un tiempo y se desaparecen sin decir nada. Pero también hay muchas cosas que se están permitiendo y muchas gentes se han alejado. La permisibilidad, permitir tantas cosas que han entrado en la iglesia
que no debieran entrar, y es culpa de los líderes. No todos los líderes son iguales, de los líderes permisivos que permiten que entren cosas a la iglesia porque tienen miedo que la gente se vayan. ¿Por qué razón tienen miedo y permiten muchas cosas? Porque la economía va a disminuir. Los hombres que Dios llama al pastorado, los hombres que Dios ha llamado y que dependen de Dios, predican la verdad y tienen la autoridad de Dios para todo lo que afecta el testimonio de la iglesia, no permitirlo y rechazarlo con la autoridad que Dios les ha dado. Pero hay tantas cosas. Los púlpitos irrespetados, un tigueraje muchas veces en los púlpitos, falta de respeto de la manera como suben vestidos, como que van a presentar un espectáculo y le dicen Señor, Señor, que no hay una sorpresa y te diga el Señor, no te conozco, yo no sé quién tú eres. Yo era el que adoraba en el púlpito, el que subía a adorar de una manera y adoraba tu nombre. No te conozco, apartado de mí, dice el Señor. La permisividad, todas las cosas que se permiten. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los hombres que Dios ha llamado para pararse firme y rechazar con la palabra y la autoridad con la que Dios te ha investido de no permitir esas cosas? Tú no eres quien convierte a la gente. Tú no convences al pecador de sus pecados. Tú puedes usar todas las estrategias que tú quieres. Tú puedes prepararle el escenario, el púlpito, el altar, como quiera llamarle, como un escenario. Y no va a cambiar, no va a convertir la gente. Es el poder del Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia. Ese es el poder que tiene que estar en la iglesia. Y yo prefiero ir a la iglesia, estar en la iglesia, porque ahí yo me encuentro con Dios. Hay muchas críticas de que hacen negocio, de que venden cosas. El diablo es un mentiroso, pero hay hombres de Dios que mantienen las normas cristianas bíblicas en la iglesia. La influencia de la iglesia no se puede perder. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? A buscar el rostro de Dios, a encontrarnos con Dios. Algunos se han tomado la prerrogativa, sin Dios mandarlo ni decirle, de cambiar muchas cosas. La han cambiado, la han permitido. A esas personas quiero decirle, aunque sea líder, que tú no eres Dios, que tú no eres un Dios, que tú no tienes autoridad para cambiar las cosas que Dios ha establecido y que tienen que ser así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vuelvo al versículo que empecé leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y hay mucha gente sentado en las bancas de las iglesias que no están pensando en el cielo, que piensan más en los bienes materiales, en la prosperidad, que han salido muchos a predicar, a negociar. El evangelio no es un negocio. El mensaje no tiene precio. El mensaje no se compra. La bendición de Dios no se compra. Dios prospera. Dice la Biblia, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Las añadiduras de Dios son mayores que todas las riquezas que puedan haber en la tierra.
Sírvele a Dios de verdad. Lo que tú profesas, respáldalo con tu vida, para que el Señor un día pueda reconocer y saber quién tú eres. Señor, quiero que bendiga a los que han escuchado, los que han podido ver. Ayuda a Dios a cada cristiano, Dios mío, a serte fiel. Alcanza a aquellos que no te conoces, que no te conocen a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.